Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en las ideas centrales de un texto gnóstico que da mucho que pensar, El despertar del hombre de Samael Aungüer. Es un viaje, la verdad, a lo más profundo de nuestra propia psique y nos lanza una pregunta, así de primeras, que es bastante radical. La pregunta es esta. ¿Estamos realmente despiertos? Y ojo que cuando el texto pregunta esto no se refiere al sueño físico claro, al de por la noche. Habla de algo mucho más profundo, un tipo de adormecimiento psicológico en el que, según afirma, vive la inmensa mayoría de la gente. A ver, vamos a darle una vuelta a esto, porque la premisa de la que parte es brutal, la verdad. Cito textualmente, las gentes trabajan soñando, andan por las calles soñando, nacen, viven y mueren soñando. Esta es la diagnosis, el punto de partida del libro sobre nuestra condición, que vivimos la vida como si fuéramos sonámbulos. Y esto nos lleva directamente a la primera gran idea, a lo que el texto llama la vida mecánica. La clave de todo esto es que, según esta visión, no estamos al mando como pensamos. En realidad, funcionamos de una manera muy parecida a una máquina muy compleja, eso sí. Fijaos en el contraste, porque es tremendo. Por un lado está la ilusión, que casi todos tenemos, la de que somos un individuo, uno solo, con nuestra propia voluntad, con control sobre lo que hacemos. Pero por otro lado está la realidad que describe la gnosis, que somos más bien un animal intelectual, una especie de marioneta mecánica que va reaccionando a los estímulos, tanto internos como externos, sin una autonomía real. Vale, y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué estamos en este estado mecánico, en este sueño? Pues el texto lo achaca a un concepto que es fascinante. La idea de que nuestro yo está fragmentado, es plural, o sea que no somos un yo, somos muchísimos yoes. Aquí entra en juego un concepto que es el pilar de todo esto, el yo psicológico. ¿Y qué es? Pues se define como ese conjunto de egos, de defectos, de pasiones que todos tenemos dentro y que van tomando el control de nuestros pensamientos, de lo que sentimos y de lo que hacemos en cada momento. Y para que se entienda bien, el libro usa una imagen que es, potentísima. Nos describe como una marioneta, que no tiene un solo titiritero, sino que está controlada por una legión de amos diferentes. Y claro, cada uno de esos amos tira de los hilos cuando le apetece, haciendo que la marioneta actúe, hable y sienta cosas que muchas veces son totalmente contradictorias entre sí. A ver, pensemos un momento en quiénes son esos amos internos. La ira, que nos salta de repente, la codicia, el orgullo, la lujuria, la envidia. La lista es larguísima. Cada uno de estos yoes se turna para manejar la máquina humana. Y esto, claro, explica por qué alguien puede prometer una cosa con toda su alma en un momento y hacer justo lo contrario al día siguiente. No es que sea una persona, es que es una multitud. Bueno, ya hemos visto el diagnóstico, que no es poco, pero claro, el texto no se queda ahí, también propone una solución. El objetivo final de todo este trabajo interior es ni más ni menos que alcanzar la verdadera conciencia, lo que sería el auténtico despertar de ese sueño psicológico. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque la forma en que se define la conciencia es muy específica. No tiene que ver con el intelecto, ni con ser más o menos inteligente. Según la gnosis, es una especie de aprehensión, como una captación directa de conocimiento interior, que es totalmente independiente de la mente. Es la facultad de saber lo que es, de saber dónde se está y de saber lo que de verdad se sabe o se ignora. Y para redondear la idea se apoya en esa frase mítica, la que estaba inscrita en el templo de Delfos: «Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo». El cimiento de todo este despertar no es otro que el autoconocimiento, un autoconocimiento radical, sin tapujos. Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Cuál es la herramienta? Pues la clave de todo, el punto de partida, es una autoobservación, pero rigurosa, ¿eh? Consiste en girar la atención hacia adentro, hacia nuestro interior, para pillar a esos muchos yos en plena acción, sin juzgarlos, sin criticarlos, simplemente observándolos, viendo cómo son y cómo funcionan. Venga, vamos a lo práctico, porque todo esto está muy bien, pero ¿cómo se hace? Pues el texto nos presenta un método, un camino con 3 grandes pasos para llegar a esa liberación, un marco de acción muy concreto para lograr ese despertar de la conciencia. Este método se conoce como los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y los nombres, ojo, son potentes: morir, nacer y sacrificio. Suenan un poco abstractos, ¿verdad? Pero vamos a ver que cada uno es una práctica psicológica muy concreta. Vamos con el primero, morir. Y evidentemente no hablamos de una muerte física, faltaría más. Se refiere a una muerte psicológica, la de nuestros egos, la de esos defectos. La idea es que a través de observarlos y comprenderlos a fondo, se puede llegar a eliminarlos. El segundo paso es nacer. Y aquí la cosa se pone, un poco más esotérica si se quiere.
Habla de una transmutación alquímica de la energía creadora. ¿Para qué? Pues para construir, digamos, nuevos sentidos internos, nuevos vehículos para que la consciencia pueda expresarse. Y por último, el tercer factor, el sacrificio. Pero cuidado con la palabra, no se trata de sufrir ni nada por el estilo, se define como el servicio desinteresado a la humanidad. Son acciones conscientes, compasivas, como ayudar a quien lo necesita o compartir este tipo de conocimiento, pero hechas sin esperar absolutamente nada a cambio. Vale, y para el día a día, para empezar a despertar ahora mismo, el libro da una técnica súper práctica que llama la división de la atención. Se trata de preguntarse 3 cosas continuamente. Primero, sujeto. ¿Quién soy? Para ser consciente de la propia existencia. Segundo, objeto. ¿Qué estoy haciendo? Para poner atención a la acción. Y tercero, lugar. ¿Dónde estoy? Para observar el entorno. Es una práctica para anclarse en el presente, en el aquí y el ahora. Y con todo esto, llegamos ya al final del camino. ¿Cuál es la gran promesa de este trabajo? ¿A dónde lleva todo este esfuerzo? Pues a una transformación que es total. Pasar de ser una máquina a convertirse en lo que el texto denomina un superhombre. El cambio que se propone es radical. Por un lado tenemos a la máquina, que está controlada por esa legión de defectos y que básicamente vive y muere en un sueño psicológico. Y por el otro, la meta, el superhombre, que es dueño de sí mismo, que ha despertado su conciencia y que posee un autoconocimiento verdadero. Y ya para terminar hay una frase en el prefacio del libro que es una pasada. Coge esa famosa idea de Arquímedes y dice: aquí tienes el punto de apoyo que pedía Arquímedes para mover el universo. Y ese punto de apoyo, ese increíble poder, no es otra cosa que el conocimiento de uno mismo. Esto nos deja con una última pregunta en el aire, una para darle vueltas. Si el autoconocimiento es esa palanca tan poderosa, capaz de mover el universo, ¿a qué universo se refiere? ¿Al universo de fuera? ¿O quizás a ese otro universo enorme e inexplorado que llevamos dentro?